Ahora sí, chicos, bienvenidos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día, como les decía recién, vamos a ver el método del factor de compresibilidad. Lo primero que tienen que hacer, chiquillos, es irse a las tablas de vapor, y ubicar en la página, les digo seguida, esta. Ubicar en la página 36, ubicar este diagrama que pueden ver aquí en pantalla, que tiene por título Diagrama del factor de compresibilidad, es decir, imposible perderse, ¿de acuerdo? Este diagramita, como ustedes pueden ver aquí, en el eje X tiene, les digo enseguida con un circulito, tiene un PR, que vendría siendo la presión, y en el eje Y tiene un factor Z. Recuerden que el factor de compresibilidad es aquel que abreviamos con la letra Z, ¿ya? Y si seguimos mirando un poquito más arriba, vamos a hacerle un poco de zoom, ojalá me puedan indicar si es que se ve bien, ¿ya? Estas líneas que son continuas, ¿de acuerdo? Son todas las TR, las temperaturas, ¿de acuerdo? Y estas líneas puntilladas que ustedes pueden ver aquí son todos los VR', que vendrían siendo los volúmenes pseudo reducidos. Por eso es la prima vendría siendo para el pseudo, ¿ya? Entonces, este esquema, esta gráfica que ustedes pueden ver a continuación en la página 36 de sus tablas, tiene presión, tiene temperatura, tiene volumen y tiene el factor Z. ¿De acuerdo? La primera pregunta que tendrían que hacerse ustedes es la siguiente. Es, profesor, ¿qué significa la R? ¿Qué significa, si hablamos de presión, qué significa la presión R y qué significa la temperatura R? El subíndice R, chicos, viene significando reducida, presión reducida y temperatura reducida. ¿Y cómo se calcula cada una de estas propiedades reducidas? Las propiedades reducidas se calculan como la presión del ejercicio dividido en la presión crítica. Y la temperatura reducida se calcula como la temperatura del ejercicio dividida en la temperatura crítica. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir entonces, las propiedades reducidas se calculan como la propiedad dividida en su propiedad crítica. En la clase anterior, o en el video anterior, ustedes ya pueden ver de dónde sacar las propiedades críticas, que es de la tabla A2 de su guía. ¿Ya? Entonces, si dibujamos un super art attack, súper derechito, acá vamos a hacer la curvita que tenemos en el gráfico. Nosotros en el eje X tenemos la presión reducida. Acá tenemos muchas curvas de temperatura reducida. Y acá tenemos un valor del factor de compresibilidad, el valor Z. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo súper resumidamente cómo es el procedimiento y después lo voy a mostrar con lujo de detalle. Imaginemos que nosotros encontramos una presión reducida aquí. Le voy a poner una presión de 0,8 por inventar algo. Y la queremos interceptar con una temperatura reducida de 1,2. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, hacemos que la presión reducida, estoy súper chueco, disculpen, la presión reducida tiene que interceptar a la línea de temperatura reducida que yo quiero, y luego me voy paralelamente al eje X y voy a encontrar el valor de Z. Ese es el mecanismo para poder trabajar este gráfico de factor de compresibilidad. Paso número 1, encontramos la presión reducida en el eje X. Paso número 2, encontramos la temperatura reducida en la gráfica, por así decirlo. Paso número 3, interceptamos la presión reducida con la temperatura reducida para así poder encontrar nuestro valor de Z. Ese vendría siendo como el procedimiento súper resumido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación. Bueno, chicos, tal cual les iba diciendo, vamos a calcular la presión mediante el método del factor de compresibilidad a través de un procedimiento iterativo, es decir, con varios experimentos. Lo primero que hay que hacer es calcular la presión de gas ideal, es lo primero.
Lo segundo que tienen que hacer es calcular la temperatura reducida. ¿Por qué se calcula al tiro la temperatura reducida? Porque este valor va a ser único para todo el ejercicio. Ustedes van a tener una sola presión reducida para todo el ejercicio. Una sola. ¿Ya? La que van a ir cambiando es la presión crítica. ¿Ya? Y el paso número 3 es realizar, perdón mi letra, realizar las iteraciones. Realizar las iteraciones. ¿Ya? Vamos a hacerlas de modo simbólico acá en el Excel antes de hacer el ejercicio. ¿Ya? Tienen que imaginarse, voy a hacerlo con líneas para que me quede más bonito. Tienen que imaginarse la carta. No es necesario, puedo copiarla de las tablas de datos. Dame un segundo. Vamos a sacar un screenshot. Ahí sí. Vamos a pegarla acá. Perfecto. ¿Se alcanza a ver bien ahí, cierto, chicos? ¿Alcanzan a ver los números? No se ven. O sea, no sé si. Casi nada. No. O sea, los de abajo sí. 0,1, 0,2. Ya. Imaginemos que vamos a hacer la iteración número 1. ¿De acuerdo? Siempre uno comienza haciendo el primer experimento. ¿Ya? Para las iteraciones necesitamos siempre datos importantes. El primer dato que necesitamos es la temperatura crítica que ya calculamos. ¿Ya? Inventémonos uno, quiero que lo hagan conmigo. ¿Qué temperatura crítica quieren que tomemos como ejemplo? ¿Les parece si tomamos la línea de 1,2? O puede ser 1,3 o puede ser 1,4. ¿Cuál temperatura les apetece que elijamos? O más arriba. Miren, llega hasta el 5. El 5 es casi una línea recta, así que ideal que elijan una más chica, 1,4, 1,6, 1,3, 1,2. ¿Cuál usamos, La chiquillos? 0,6. 0,6. Mira, es que estamos. No, pero la 0,6 es demasiado chiquitita. No, vamos a elegir la de 1,1. Vamos a elegir la de 1,1. ¿Ya? Cuidado porque es fácil confundirse con estos números de en medio. Estos números de en medio corresponden a los volúmenes pseudo reducidos. Y estos números del costado, estos números que ustedes pueden ver acá al costado, son los de temperatura reducida. ¿Ya? Entonces vamos a elegir la línea de 1,10. Espero que todos en sus computadores o ojalá tablas, como ustedes estén trabajando, puedan ubicarme esta línea. ¿Ya? Voy a tratar de marcarla con un plumoncito. A ver, vamos a ver si tenemos Entonces, para fijarnos bien cuál es temperatura y cuál es volumen, habría que ver la inclinación del número, ¿o no? Claro, como te digo, todas las que aparecen acá al costado son temperaturas y las que aparecen por acá en medio vienen siendo volúmenes. Ah, ya, vale. Como les digo, vamos a mirar esta línea de 1,10, la que acabo de marcarles en color rojo, con un pulso muy malo. Entonces, vamos al Excel. Tenemos que la temperatura crítica vamos a dejarla como 1,1. Todas las propiedades, temperatura reducida. Todas las propiedades reducidas, chicos, para que ustedes sepan, no tienen unidades, porque como se calculan como la propiedad dividida en la propiedad crítica, se eliminan, en este caso, los grados Celsius, los Kelvin, o en el caso de las presiones, se eliminan los megapascales y los megapascales. Así que estas propiedades jamás deben quedarles con unidad de medida. ¿Ya? Por eso es que los ejes, si uno le hace un poco de zoom acá a los ejes, se da cuenta que el PR no tiene en ninguna parte la unidad de medida. Y acá arribita la temperatura reducida, como pueden ver aquí, tampoco tiene unidad de medida, porque son propiedades reducidas. Bueno, como les decía, vamos a simular una temperatura reducida de 1,1 sin nada, y hay que simular, acá en la primera iteración hay que obligarnos a tener dos supuestos. El primer supuesto es que el Z inicial, el primer factor de compresibilidad, siempre va a valer 1. Repito, esto es importante, un supuesto. Siempre el primer Z, vamos a agrandar un poco para que puedan ver mejor, ahí deberían ver mejor, siempre tienen que asumir que el primer Z que van a trabajar en todo su ejercicio va a valer 1. Y que la presión
1 en este caso, ¿ya? Siempre se calcula como el Z1 multiplicado por la presión de gas ideal. ¿Ya? Y como el Z1 siempre vale 1, entonces la presión 1 siempre va a ser la presión de gas ideal. ¿De acuerdo? Cuando queramos calcular más adelante, en la segunda iteración, la presión 2 va a ser el Z2 por la presión de gas ideal. Cuando queramos más adelante usar una tercera iteración, la presión 3 va a ser el Z3 por la presión de gas ideal. ¿De acuerdo? Es una fórmula. La presión de la iteración que yo necesito siempre va a ser el Z multiplicada por la presión de gas ideal. ¿Ya? Por eso les decía que era tan importante tener previamente calculada la presión de gas ideal. Entonces, tenemos la temperatura reducida, que dijimos que era 1,1. ¿Ya? Y nuestra presión 1 va a ser exactamente igual a nuestra presión de gas ideal. Entonces, vamos a tener que calcular ahora la presión reducida 1. ¿Cómo se calculaba la presión reducida 1? Muy fácil. Vendría siendo la presión 1 sobre la presión crítica. La presión reducida 2 sería la presión 2 sobre la presión crítica. La presión reducida 3 vendría siendo la presión 3 sobre la presión crítica. Vamos a imaginar que la presión reducida 1 nos dio 0,8. Vamos a imaginar eso, ¿ya? 0,8. Entonces, yo voy a ir al gráfico, ya lo vamos a hacer en pantalla, y vamos a encontrar el Z. ¿Qué Z vamos a encontrar? Vamos a encontrar un Z2. ¿Por qué el 2, profe? Porque el Z1 siempre vale 1. Entonces la iteración 1, el primer experimento, ¿para qué se hace? Para poder encontrar el segundo. ¿Ya? Tenemos una presión reducida de 0,8 y una temperatura reducida de 1,1. Entonces, vamos al gráfico. ¿Ya? Vamos a subir un poquito. Espero que se alcance a ver ahí. Ya, entonces, acá, no sé si logran divisar un poco la presión reducida de 0,8. Elegí ese ejemplo porque está tabulada directamente desde la tabla. ¿Ya? Y acá, ustedes van a tener la temperatura reducida de 1,1. Entonces, según lo que yo les expliqué hace un poquito tiempo atrás, yo debo chocar la presión reducida con la isoterma de 1,1. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Chicos? Sí, profe. Lo choqué ahí porque esa es la isoterma de 1,1. Y ahora, desde el punto de intersección de la presión reducida con la temperatura reducida, yo me voy paralelamente hacia el eje Y y voy a encontrarme el Z. ¿Quién me puede decir qué valor se encuentra acá? Yo alcanzo a ver un 0,78. ¿Ya? No sé si alguien más lo alcanza a ver conmigo. Ahí, ese vendría siendo un 0,78. Bien, entonces yo digo que el Z2 vale 0,78. Y acá empieza la primera comparación. Z1, que valía 1, ¿ya? Es distinto de Z2. Z1 es distinto de Z2. Siempre que les pase eso, que los Z que ustedes calcularon no son iguales, lo siento mucho, pero se debe seguir iterando. O sea, tienen que seguir probando hasta que los Z se les igualen. Entonces ahora yo voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá abajito, pero ahora voy a hacer la iteración 2. ¿Ya? La temperatura reducida es la misma, no cambia, ¿ya? Pero ahora mi Z2 vale 0,78. Como pueden ver, aquí lo tengo. Mi presión 2 es mi Z2 por la presión de gas ideal. ¿Ya?
Por ende, la presión reducida 2 se calcula como la presión 2 sobre la presión crítica. Ya. Entonces, la presión reducida 2, acá lo estoy inventando, así que no puedo hacer un ejemplo. Si se dan cuenta, antes era 1, acá arribita, era 1 por la presión de gas ideal. ¿Ya? Acá es 0,78 por la presión de gas ideal, o sea, me va a dar un número más chico. Por ende, este número de presión reducida debería ser más pequeño. Vamos a inventarle un 0,7. Vamos a inventarle un 0,7. Y vamos a buscar ahora entonces un Z3. Un Z3, un tercer factor de compresibilidad. Vamos al gráfico. Ubiquemos entonces ahora el 0,7. Acá está. Le voy a poner un circulito. Ahí está. Y vamos a interceptarlo con la temperatura reducida, que sigue siendo siempre 1,1. Vamos a ver, ahí. Hasta el 1,1 está acá, ¿no? Hasta ahí. Justo ahí. Y ahora nos trasladamos paralelamente hacia el eje Y y encontramos un ZD. Ahí está bien. Ahí está bien. Encontramos un ZD 0,82. ¿Cierto? Un Z3 de 0,82. Entonces colocamos acá en el Excel que nuestra Z3 es de 0,82. Y vuelvo a preguntarme, Z2 es distinto de Z3. Por lo tanto, se debe seguir iterando. Tengo una pregunta en el chat. Profe, la presión reducida era la que siempre es la misma en todo el ejercicio. No, estimado. La que se mantiene constante durante todo el ejercicio es la temperatura. La temperatura reducida es la que tú mantienes constante. La presión, si tú te das cuenta, la voy cambiando hasta poder encontrar el Z que sea igual. ¿Ya? Como el Z2 es distinto al Z3, me veo obligado ahora a hacer una tercera iteración, iteración 3. La temperatura reducida es la misma, el Z3 vale ahora 0,82, la presión 3 viene siendo el Z3 por la presión de gas ideal, la presión reducida 3 va a ser la presión 3 sobre la presión crítica, la presión reducida de 3, y imaginemos que nos dio 0,72. Vamos a ubicar entonces un Z4. Vamos a ubicar entonces ahora un Z4 con 0,72. Vamos a la gráfica. ¿Ya? Hacemos la flechita. Acá está el 0,72, la primera rayita, ahí. Y subimos al 1,1, ahí. Y acá nos vamos paralelamente hacia acá. Y si se dan cuenta, entre el 0,7 y 0,72 llegamos también a 0,82. Entonces nuestro Z4 vale 0,82. ¿Y qué digo ahora? Z4 es igual a Z3. Cara feliz. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra presión, dame un segundo, déjenme combinar acá. Nuestra presión del factor de compresibilidad, nuestro PZ con minúscula I, es exactamente igual. La presión del factor de compresibilidad es igual a la última presión calculada. O sea, en este caso, el P3. Así se calcula el método del factor de compresibilidad. Hay que ir probando, ¿ya? Acuérdense que lo primero que hay que hacer es calcular la presión de gas ideal. Sin la presión de gas ideal no puedo hacer nada. Y calcular la temperatura reducida, ¿ya? Si llego a tener mala la temperatura reducida, automáticamente voy a tener malo todo el ejercicio, porque si se dan cuenta se utiliza en todas las iteraciones, al igual que la presión de gas ideal se ocupa en todas las iteraciones. Entonces, si llegan a calcular mal cualquiera de esas dos variables, automáticamente tienen malo todo el ejercicio, ¿ya? Para que tengan mucho, mucho ojo, ¿ya?
Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación. Ahí retomamos la grabación, chicos. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que es la continuación de uno que habíamos hecho en la clase anterior. La clase anterior, el video de la parte 1 de ecuaciones de estado 2021, nosotros hicimos este ejercicio que era en el fondo calcular mediante la ecuación de Van der Waals la presión, que nos dio 2029 kilopascales o, si lo divido por 1000, 2,03 megapascales. Esa es la presión de Van der Waals, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero usando el método iterativo del factor de compresibilidad. Acá tengo todos los datos, ¿ya? Acá tengo todos los datos. Temperatura crítica, la presión crítica. A esta le voy a poner temp. La temperatura es 300, ¿ya? Y nuestro volumen es de, no la vamos a usar mucho, pero es de 0,1255. Bien, entonces para los que van a empezar de cero. Profe, en la presión crítica le faltó poner una coma en el 22. No, es 22.100. Son kilopascales. Ah, ya. La que sale ahí en tabla sale 22,1 megapascales. Entonces yo multipliqué por 1000 y lo dejé en kilopascales. ¿Ya? Para que ahí no tengan ese problema. Cuidado con eso. Acá está la unidad en kilopascales. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer ahora el método iterativo. Acá, por favor, chiquillos, la idea es que me vayan siguiendo para que lo vayan haciendo conmigo, ¿ya? Lo primero que había que hacer era calcular la presión de gas ideal, ¿cierto? Había que calcular la presión de gas ideal. Vamos a combinar acá, ¿ya? Vamos a hacerlo con el lápiz primero. A ver si lo van haciendo conmigo. Tenemos la presión de gas ideal sería R por T partido en V. O sea, tenemos 8,314 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Esa acá de kilopascal me sale súper fea, así que la vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Por la temperatura, ¿cuánto es? 573 Kelvin. Esa es la que me dio el ejercicio. ¿Ya? Dividido en el volumen que es de, acá está, 0,1255. 0,1255 metro cúbico sobre kilogramo. Se va el Kelvin con Kelvin, se va el metro cúbico con metro cúbico, y me queda este kilopascal, perdón, me queda el kilomol con kilogramo. Sabemos que un kilomol son 18 kilogramos, porque estamos trabajando con agua, en este caso. Estamos trabajando con agua. Se me va ahí el kilomol con el kilomol, y el kilogramo con el kilogramo. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Ojalá que alguien me pueda decir cuánto le da. Sería igual, ¿ya? Acá yo lo tenía abreviado como const R. Si se dan cuenta, se me puso en color azul el 8,314 por temp. Se me puso un color rojo. Ah, se me puso el 300 en color rojo. Ya, ahí tenemos un problema. No quiero que se me confunda ese problema, así que este no va a ser. Este va a ser temperatura. Y la que está correcta, esta de acá va a ser temp. Ahí sí. Entonces, igual, paréntesis, const R, ahí está el 8,314, por temp. No, me la cobra mal. Ya, no importa. Por 573, ahí lo pueden ver. Cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, el volumen específico, que era 0,1255, por 18, que es el peso molecular. Entonces,
me da una presión de gas ideal de 2108,83. ¿Y qué unidad sobrevivió? Kilopascales. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Kilopascales. Placas con minúsculas. Ahí sí. Y ese valor de ahí le voy a poner P gas ideal. Súper importante, ¿eh? Lo voy a colocar en color amarillo. ¿Alguien más llegó a ese valor, chicos? ¿Alguien más llegó a ese valor? Sí, profe. Perfecto. Y ahora vamos a calcular entonces nuestra temperatura reducida. La temperatura reducida, acuérdense que se calcula como la temperatura del ejercicio, en este caso el 573 Kelvin, y debo dividirla por la temperatura crítica, que la tenemos que es 647,4 Kelvin. Esa propiedad crítica, ustedes la encontraban en las tablas, ya para que se acuerden. Acá, cerramos WhatsApp. La tabla A2, ahí está, tabla A2, acá está la temperatura en Kelvin para el agua. Sí, la presión es en megapascales, pero vamos a trabajarla en kilopascales, no hay problema. Entonces, partamos con la temperatura reducida, vamos a colocar acá que es T, partido en T crítica, la temperatura es igual a 573, la temperatura crítica es igual a T crítica, 647,4. Entonces el TR sería S dividido en S, S dividido en S. 0,88, vamos a aproximarlo así a un número más fácil de ver, 0,9. 0,9 vamos a usar de temperatura reducida. Entonces en el gráfico hay que ubicar un poco la curva de 0,9. Si se dan cuenta, es súper chiquitita, es esta. Este va a ser, no sé qué gran buen ejercicio sea, pero es el que tenemos aquí. Acá está la curva de 0,9. La vamos a colocar con un color para que la puedan ver mejor. Este de acá. ¿Ya? Imaginen que es derecho. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es nuestra iteración 1. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuánto valía el Z1, no? El Z1 siempre vale 1. Por ende, nuestra presión 1 es igual a la presión de gas ideal, ahí me marcó 2108,83, multiplicada por el Z1, por el valor de ahí, que me da lo mismo. Me da lo mismo porque al multiplicar por 1 no cambia. Esto me da en kilopascales. Ya, pues. Entonces hay que sacar la presión reducida 1. La presión reducida 1 se calculaba como la presión 1 dividida en la presión crítica. Esta de acá, 22.100. Si se dan cuenta, está en kilopascales, así que por eso dejé la presión de gas ideal en kilopascales. Ahí para el que me estaba preguntando por el chat. Entonces la vamos a dividir en la presión crítica. Y me queda 0,095. Esto lo vamos a aproximar un poquito. 0,1. 0,1 me parece ya un número adecuado. Siempre 2 decimales máximo en esta materia porque ya es imposible ver más allá de eso. Es imposible. Su ojo no da para tanto. Entonces vamos a calcular entonces ahora el Z2. Z2. Tenemos que ir con 0,1 y 0,9. Tengo una duda en el chat. Profe, ya. Ok. Bien. Entonces, hay que mirar acá. Ojalá que alguien lo pueda hacer conmigo. Debo interceptar el 0,1 con el 0,9. No sé si alguien lo puede hacer conmigo. El 0,9 está aquí. Sí. Y me da un ZD. Ya, ahí me da 0,95.
me da un Z2 de 0,95. No sé si alguien más le dio eso. ¿O les dio otro número? Sí, profe, da lo mismo. Bien, 0,95. Entonces, vamos al Excel. Nuestro Z2 vale 0,95. ¿Qué pasa ahora? Z1 es distinto a Z2. Por ende, se sigue iterando. SSI, ¿ya? Y lo bonito es que yo ahora puedo copiar todo esto y lo pego acá abajito y cambiar los números. Iteración 2. El Z2 ahora es exactamente igual a 0,95. Miren cómo va a cambiarme todo automáticamente. El P2, como pueden ver aquí, es la presión de gas ideal, multiplicada por 0,95, por el Z2. Y la presión reducida 2 viene siendo la presión 2 dividida en la presión crítica, que nos dio 0,09. 0,09. Vamos a encontrar ahora un Z3. Vamos a encontrar ahora un Z3. ¿Cuánto nos da aquí el Z3? 0,09 está acá entre medio de 0,08 y 0,1. Lo chocamos con 0,9. Y vamos para la izquierda. Y yo percibo que es exactamente igual al 0,95. Varía tan poquito que llegamos al mismo valor del Z. Entonces, nuestro Z3 vale 0,95. Como nuestro Z2 es igual al Z3, nuestra presión del factor de compresibilidad es igual a la última presión que calculamos, es decir, el P2. ¿Ya? O sea que el PZ es igual a 2003,39 kilopascales. Ahí obtuvimos el valor del PZ. 2003,39. Y si se van a dar cuenta aquí, la presión de Van der Waals nos dio 2029,2. Ahí está en kilopascales. 2029,2. Ya tenemos 2003. O sea, cambia en 26 kilopascales. Igual cambia algo. Y la presión de gas ideal, que es otro método, nos da 2108. O sea, tenemos ya tres valores. Tenemos la presión de gas ideal, tenemos la presión de Van der Waals y tenemos la presión del factor de compresibilidad. Vamos a colocar sus valores. Tenemos esa y tenemos esta. ¿Sí? La vamos a dejar en megapascales ya. Igual esto dividido en 1000. 2,1, 2,02 y 2,0034. Vamos a dejarlo con dos decimales. Esto es en megapascales. Megapascales. Bien, chiquillos. Entonces, ya saben cómo utilizar el método del factor de compresibilidad. ¿Ya? Ya les voy a dejar más ejercicios para que puedan realizar. Y aquí pueden ver nuestros tres resultados que obtuvimos. Estimamos la presión con el método de gas ideal, estimamos la presión con Van der Waals y estimamos la presión con el factor de compresibilidad y llegamos a tres resultados distintos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor predictor? ¿Gas ideal, Van der Waals o factor? Esa pregunta la hacen. Miren, ¿cuál es el mejor predictor? Ahí me dicen PZ. ¿Por qué?
¿Por qué este es el mejor predictor? Hay que calcularlo, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y para poder estimar quién es el mejor predictor, hay que hacer una formulita voy a copiar esto acá para que no se enrede tanto. Dame un segundo. Ahí sí. Vamos a cantarlo todo. Creo que ahí se ven bien los números. Ya. Ahí están los nombres. Ahí sí. Ahí tenemos las tres presiones que calculamos. Me falta calcular una presión que se llama presión experimental. La presión experimental es la importante para poder comparar cuál de estas tres es la ganadora. La presión experimental, para que ustedes sepan, chiquillos, es aquella que se calcula mediante tablas de vapor. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la calculamos, profe? Fácil. Yo les di datos. La temperatura, sale por aquí, es de 300 grados Celsius. 300 grados Celsius. Perdón. Y el volumen específico es de 0,1255. De hecho, lo voy a copiar. Número. Ahí está. Fácil. Entonces aquí hice tablas. Vamos a irnos a la tabla C1. Y en C1 hay que ubicar 300. 0,0. ¿Cuánto era? 0,12. Bueno, para nuestra desgracia, tira. A 300 grados Celsius, ¿ya? Y 0,1251 nos encontramos en la zona de vapor sobrecalentado. Así que vamos a duplicar acá. Y vamos a buscar en la tabla C3. Acá está. 300 grados Celsius está tabulado. O sea que por lo menos va a ser una interpolación simple. Y ahora hay que buscar, mira, y el 0,1255 también está directo. 0,1255 a 300 grados Celsius le corresponde una presión de 2 megapascales. No sé si se alcanza a ver bien aquí, chicos. Ahí sí, ahí me dijeron que sí. Entonces, nuestra presión experimental es de 2 megapascales. Y acá uno se pregunta, ¿cuál es la presión que está más cercana a 2 megapascales? Se ve súper simple, que es esta, ¿no? La presión del factor de compresibilidad es la más cercana a 2. Por lo tanto, esa vendría siendo el mejor predictor, el método de factor de compresibilidad. Pero imaginemos que acá hubieran números, no sé, pues acá me hubiera dado 1,99 y acá me hubiera dado el 2,003. Estaría la duda quién es mejor, ¿no? Entonces, para resolver eso, hay que calcular el famoso porcentaje de error, que se calcula como el valor absoluto de la presión del predictor menos la presión experimental sobre la presión experimental. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo al tiro. Vamos a calcular acá el porcentaje de error. ¿Profe, partió en qué era? En la presión experimental. Acá va a ser la fórmula. Porcentaje de P gas ideal, porcentaje de P de Van der Waals y porcentaje de PZ. La fórmula es así, igual, paréntesis, la del predictor menos la experimental la voy a fijar con F4 para que no cambie, dividido en la experimental. Con F4 lo voy a fijar. Y esto lo corremos para abajo y lo llevamos a porcentaje. Y aquí se puede, vamos a colocarle un poco más de decimales para que, ahí está. Si se dan cuenta, la que tiene el porcentaje de error más chiquitito es el porcentaje del factor de compresibilidad, por ende ese es
nuestro mejor predictor. ¿Ya? Antes de retirarme, me gustaría que le echaran un ojito a este video de aquí, que les tengo preparado. Es un video que hice el semestre pasado. En la descripción del video, chicos, acá tengo otro ejercicio donde explico de nuevo la introducción a la teoría. En el minuto 16 hago un ejercicio nuevo. En el minuto 17 lo resuelvo por gas ideal. En el minuto 23 lo resuelvo por Van der Waals. En el minuto 34 explico de nuevo la teoría del factor de compresibilidad. En el minuto 48 hago el factor de compresibilidad. Y en la hora 24 hago el mejor predictor. Ahí por si quieren repasar cualquiera de los métodos mucho más rápido. Si se dan cuenta, cada método dura no más de 10 minutos. Les queda mucho más cortito de ver en este video que se llama Ecuaciones de estado termodinámica UCM. ¿Ya? Les voy a mandar el link por el chat del Zoom. Y se los voy a dejar en la descripción de este video también. ¿Ya? Vamos a... Un segundo. Vamos a pausar la grabación.